Bendiciones, hermanos, en Jesús en Cristo. Qué bueno estar de nuevo reunidos en este lugar. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que hoy nos acompañan. Les saludamos y también saludamos a los hermanos que en Caldas, Antioquia, Colombia, también nos siguen por la transmisión, y a otros hermanos que nos siguen de Colombia y de otros países. Los saludamos desde acá y saludamos también a las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Somos la iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, que cree que Jesús es el Cristo. Vamos a orar, hermanos, y a colocar este tiempo delante del Señor, para que sea el Señor mismo, Jesús el Cristo, hablando a cada uno de nosotros. Dispongámonos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este espacio, Señor, que nos permites para reunirnos, Señor. Gracias, Dios, por sobre todo por esta revelación única del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por habernos mirado, Señor, por habernos rescatado, por habernos sacado de ese lugar donde estábamos de tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo. Hoy, Señor, estamos delante de ti totalmente agradecidos, Señor. Agradecidos, Padre, porque hoy tenemos esta fe clara en nosotros, plena, Señor, y así clara y plena también oramos para que cada vez llegue más a nosotros, Señor, esta fe verdadera, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos seguros, convencidos que lo que nos separaba de ti, el pecado y Satanás, esto quedó resuelto, Señor, a través de la cruz y la resurrección, y que esto, Señor, lo resolvió de una vez eternamente y perfectamente Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Señor. Padre, nos disponemos, Señor, para seguir escuchando más de tu palabra, de tu evangelio, Señor, de tu pacto, Padre, que es Jesús el Cristo. Habla en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, cada vez más, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales a tu voz, Señor, de tu palabra, que la podamos ver a través de las Escrituras, Señor. Padre, que la veamos para que cada vez creamos y para que sigamos creyendo, Señor, que Jesús es el Cristo de nuestra vida, Señor. Recibe, Señor, el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te lo mereces, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar, no sin antes recordar nuestra fe. Nuestra fe está fundada y firme en la roca que es el Cristo. Y claramente profesamos nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, en el evangelismo de la Biblia, y corremos realmente orando al Señor para terminar con el pacto de la evangelización mundial y ver el retorno de Jesús, quien es el Cristo, en nuestros días. Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, para que miremos claramente el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, vamos a mirar este versículo, para que veamos que aquí entonces, cuando se habla de evangelio, del evangelio, no se habla de 4 libros en especial,
No se habla de un libro en especial, no se habla de una doctrina, de una enseñanza, ¿sí? Se habla realmente de la respuesta que Dios dio al ser humano. ¿Y a cuál ser humano? A todo el ser humano que está separado de Dios. ¿Y está separado por qué? Por el pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad, el no creer claramente y precisamente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el Verbo, el Cristo, Jesús, el Cristo. Esta es la palabra, esta es la buena nueva, y buena nueva de salvación. Entonces, cuando hablamos que el Evangelio es Jesús el Cristo, estamos hablando de uno solo, de una sola persona. Estamos hablando de Dios mismo. Este Evangelio viene desde la eternidad, es eterno y estuvo oculto, pero ahora se ha manifestado a nosotros, ¿sí? A nosotros se nos ha manifestado. ¿Para qué? Para que creamos realmente que Jesús es el Cristo, que Jesús es la respuesta que Dios dio a mi vida, y que yo sigo entonces necesitando de este Evangelio todos los días de mi vida. Que aunque hoy diga que el problema del pecado, de Satanás y la separación está resuelto, es que tengo que seguir creyendo en el Evangelio que Jesús es el Cristo. Tengo que seguir mirando y afirmado en la eternidad, firme en lo que es eterno, firme en la roca, firme en el Cristo. Por eso dije al principio, no es doctrina, no es enseñanza, ¿sí? Es el Evangelio de Dios, es Dios mismo, es el Cristo. Y claro que también entonces estamos haciendo el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces también lo sabemos. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar esa respuesta al ser humano. Yo tengo que tener en mí este evangelio primeramente, tengo que creer que Jesús es el Cristo, tengo que creer que esa respuesta que fue dada al ser humano, también entonces yo tengo que vivirla. No es que simplemente yo diga, sí, yo ya sé que el evangelio es que Jesús es el Cristo y hasta aquí, y digo como quiera. No, yo necesito de este evangelio todos los días, y como está en mí, entonces lo puedo dar. El evangelismo es dar esa respuesta, es que el ser humano realmente necesita saber en el estado en el que está, en la condición en la que está, y más que este estado, necesita conocer la respuesta para salir de este estado. No es simplemente decirle a las personas afuera, es que su problema es familiar, su problema es económico, su problema es entonces de alguna salud. No, no es ese el problema del ser humano, es que el problema del ser humano es que está separado de Dios por el pecado y por Satanás, y la respuesta es el evangelio de la Biblia, que es Jesús en Cristo. Entonces, si yo tengo esa respuesta, la puedo dar, y entonces así estoy haciendo el evangelismo. Estoy predicando, estoy testificando, estoy enseñando, estoy buscando a través de esta respuesta los dignos, los preparados por Dios, la tierra buena, los hijos de paz. ¿Cada cuánto se hace esto? Todos los días. Todos los días hay que vivir el evangelio de la Biblia, creer que Jesús es el Cristo. Todos los días tengo que hacer el evangelismo de la Biblia, tengo que estar dando la respuesta de Dios al ser humano, todos los días, ¿sí? Y dice acá entonces que este evangelio que es eterno vino para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es a toda la tierra. Esto es la evangelización mundial. Por eso es muy importante tener claridad y creer en los dos primeros puntos. Para terminar yo con la evangelización mundial, ser partícipe de la evangelización mundial, ser un testigo de Jesús el Cristo en la tierra, tengo que creer primero el evangelio, que Jesús es el Cristo, y tengo que vivir el evangelismo de la Biblia todos los días. Todos los días. Si no está esta fe en mí, entonces es imposible que nosotros anhelemos el evangelismo y anhelemos ver venir al Señor en nuestros días, porque no va a ser en nuestros días si no está clara esta fe, si no creo yo realmente que Jesús es el Cristo. Y entonces hay que estar orando en el Señor para que esta fe de creer que Jesús es el Cristo nunca nos vaya a faltar. La realidad la tenemos todos los días, tenemos choques todos los días, ¿sí? Todos los días. Pero así como la realidad está todos los días, entonces la fe tiene que estar por encima de esa realidad todos los días.
Esto es que si yo realmente creo que Jesús es el Cristo, entonces mi mirada tiene que estar en Él. Y tengo que estar firme en Él. Y tengo que alimentarme de Él. Y tengo que testificarlo a Él. Y tengo que glorificarlo a Él. ¿Sí? Esto es el Evangelio. Realmente, por eso, si yo no lo creo como lo que realmente es, como Dios mismo, entonces será imposible que yo pueda impartir vida, porque me quedaré solamente con un conocimiento y un repetir. Y el Evangelio, entonces, lo primero que produce en nosotros es vida. Pasamos de muerte a vida. Y si la vida es Dios, y yo creo que la vida es Dios, y esa vida está en mí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Impartir de esta vida. Vamos entonces al tema para el día de hoy. Y vamos a hablar precisamente de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces, nosotros constantemente hablamos de que Jesús es el Cristo. Creo que los que trabajan en sus empresas, entonces, están hablando de que Jesús es el Cristo. Los que no trabajan, entonces, en sus casas, están hablando de que Jesús es el Cristo. Los que salen a caminar por allí, entonces, también a sus amigos, a sus conocidos, también les hablan de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Y esto está bien, lo estamos hablando, lo estamos predicando, lo estamos enseñando, lo estamos testificando. Pero hoy tenemos que entrar más allá. Tenemos que llegar realmente a la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces nosotros decimos que ya todo está resuelto. Sí, es que el pecado está resuelto. Sí, es que Satanás está vencido. Sí, es que ahora yo estoy reconciliado con Dios, ahora yo estoy en el estado de Manuel. ¿Sí? Eso lo decimos. Ahora voy a la otra parte, porque vamos a hablar hoy de la fe y creer en Jesús como el Cristo. La otra parte es que cuando llega la realidad, cuando cualquier circunstancia me mueve mis emociones, me mueve mis sentimientos, mueve mi carnalidad, entonces pareciera que esta fe se derrumbara. Pareciera que yo me aferrara más a lo que vivo que a lo que creo. ¿Sí? Por eso es que hoy vamos a ir mirando lo que Dios tiene para todos nosotros hoy. Es que realmente yo tengo que creer es en Él, en Jesús como el Cristo, en el que resolvió lo que ningún ser humano puede resolver. El que realmente resolvió el problema de Satanás, pecado y separación. Es que esto se tiene que entender bien. No lo puede resolver ningún hombre. Y puede que nosotros digamos hoy, ay, pero es que no tengo dinero, ay, pero es que estoy con quebrantos de salud, ay, pero es que tengo dificultades en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos, ¿sí? Ah, es que tengo hijos en drogadicción, en alcoholismo. ¿Qué más problema que este? Eso es lo que uno escucha constantemente. Y pues, si realmente ustedes están viendo eso como el problema, entonces no ha surgido la fe de creer que Jesús como el Cristo resolvió lo que nadie puede resolver. Es que el problema de la drogadicción, del alcoholismo, lo resuelve cualquier entidad ahorita. Sí, hay profesionales. El problema económico lo resuelve usted mismo laborando, le pagan, tiene su dinero. El problema entonces de desempleo, usted también envía hojas de vida y se coloca y empezó a trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Porque si yo no entiendo que lo que realmente a mí me separa de Dios es el pecado de la incredulidad y Satanás, entonces no está mi fe en Jesús como el Cristo. Pero si yo ahora entiendo y creo que Jesús es el Cristo en mi vida, entonces repito, para que nos llevemos eso hoy en nuestro corazón, ¿qué es entonces mayor que esto? ¿Qué puede mover mis emociones más que este problema tan grave, que es estar separado de Dios? ¿Habrá algo mayor que estar separado de Dios? No existe. El problema fundamental es este, la separación de Dios. Y la respuesta Dios la dio en Jesús como el Cristo. Nosotros lo repetimos. Tenemos material para repetir constantemente. ¿Sí? Lecciones, escrituras, ¿sí? Lo que tenemos dentro de nosotros. Y repetimos, sí, Jesús es el Cristo. Todo está consumado. Maranata, el Señor viene en nuestros días. No, es que a usted le falta el Evangelio. No, es que a usted le falta entrar más. No, es que usted todavía no ha creído. Eso lo decimos constantemente, ¿sí?
¿Por qué? Porque es que todavía no está claro en las lecciones. Porque es que todavía lo para uno en el púlpito y entonces lo cogen los nervios y dice cualquier cosa. Porque es que se salió de lo que estaba atrasado ya en la lección. Todavía no está claro. No, que realmente, aunque eso tiene que estar también en nosotros bien, la forma en cómo se entrega el mensaje, principalmente lo que tiene que estar en mí es la fe de creer que Jesús, como el Cristo, resolvió lo que ningún ser humano podía resolver. Y que se caiga lo que se tenga que caer, Jesús es el Cristo. Es que mi fe está en Él. Si yo tengo que tener la convicción de que si hoy me muero, me voy con el Señor. Pero es que si en mí no está esta convicción, estoy pensando todavía, y si me muero, ¿qué pasará? ¿Será que sí me voy con el Señor? ¿Será que el Señor sí alcanzó a perdonarme entonces lo que yo no pude decir? ¿Será que es que el Señor sí tuvo misericordia de mí en el momento de la muerte? ¿Por qué? Porque todavía las dudas, todavía la incertidumbre de lo que nosotros profesamos, todavía la falta de mostrar que realmente es que el Cristo está por encima de todo. Que yo necesito evidenciar que Jesús, el Cristo, está por encima de todo. De mí, sí. De mi familia, sí. De lo que yo más quiero, sí. Por encima de todo tiene que estar Jesús el Cristo, y esta es la fe. Esta es la fe que hoy nosotros vamos a pedirle al Señor que nos permita creer de una manera correcta, precisa, que pasemos ya la hoja del repetir ahora al vivir. Entonces, muchos hablan hoy de fe, pero con un total desconocimiento de lo que verdaderamente significa esta palabra, fe. Y muchos hablan de fe. Sí, yo tengo fe. Usted tiene fe en su esposa, usted tiene fe en su esposo, usted tiene fe en sus hijos, usted tiene fe en lo que usted sabe hacer, que lo va a hacer bien. Esa es la fe para muchos hoy en día, pero esa no es la fe. Es que cuando uno va a las Escrituras se da cuenta que la fe entonces me lleva a mí a tener confianza, a estar en obediencia, a estar seguro. Esto es la fe. ¿Y esto qué lo encierra? Entonces el creer. ¿Quién es el que a mí realmente me va a dar esa confianza? ¿Quién es el que verdaderamente, o a quién es que yo tengo que estar en obediencia? ¿Y quién es el que realmente a mí me va a dar esa seguridad que yo necesito? Entonces, Jesús el Cristo. Yo tengo que creer que en el Cristo estoy confiado. ¿Por qué? Porque Él fue el que resolvió el problema de la separación de Satanás y el pecado. Es que mi confianza está en Él. Mi confianza no puede estar en el pastor. Mi confianza no puede estar en los líderes de la iglesia. Mi confianza no puede estar en los hermanitos de la iglesia. No, mi confianza tiene que estar en Él, en el Cristo, en el que resolvió mi problema. ¿Sí? Es que ahí tiene que estar mi confianza. Y como mi confianza está en Él, entonces ¿a quién tengo que obedecer yo? A Él, al que murió, resucitó por mí. Pero ¿qué vemos hoy en día? Jesús es el Cristo, pero con una total desobediencia al Cristo, pero sí obedézcale al hombre. ¿Sí? Mire cómo ahí vamos ya viendo el desnivel. ¿Por qué? Porque no hay la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y ahora yo no digo que entonces se desobedezca al hombre, no. Obedezca al Cristo, que si usted está obedeciendo al Cristo, usted le va a quedar fácil obedecer al hombre. Pero hay que ser coherente, la obediencia es a Él. Y cuando es a Él, entonces hay una dirección ya trazada por Él. Por eso también está la seguridad. Es que la seguridad está en que como Él resolvió todo, entonces ¿de qué me preocupo yo? Me quedé sin empleo, vuelvo al punto. No estoy seguro de que, como estoy creyendo que Jesús es el Cristo, es que nada me va a faltar. Es que nada me va a faltar. Es que la añadidura que me llegue necesite de momento, es que me la va a dar. Porque es que mi seguridad está en Él, que si Él resolvió lo que ningún ser humano podía resolver, entonces, ¿por qué voy a mirar yo al hombre? ¿Por qué tengo que mirar yo al otro? Mire, me quedé sin empleo, tenía alguna cosita. No, predique, testifique y sobre todo crea que Jesús como el Cristo lo hizo todo. Y como mi fe está precisa, entonces todo va a venir. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Que tampoco Él es mi mesero, que yo tengo que decirle, Señor, es que es para allá. No, cuando Él vea que yo lo necesito, Él me lo va a dar. Pero seguro
de que si Él resolvió todo, lo que necesite lo añadirá. ¿Sí? Entonces realmente aquí vemos cómo nosotros malinterpretamos la palabra fe. Simplemente decimos que creemos, pero esto va más allá. Miremos en el libro de Efesios 2, ahí se habla de fe. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué especial. Entonces, la fe es de Dios. Dice, es un don, es un regalo de Dios. ¿Sí? Dios me está dando esa fe. ¿Y para qué me está dando Dios esa fe? Para que yo crea. ¿Para que crea en quién? En Jesús como el Cristo. ¿Y para qué tengo que creer en Jesús como el Cristo? Para la salvación. ¿Y qué es la salvación? Salir del pecado, salir de Satanás y encontrarme con Dios. Eso es la salvación. ¿El hombre lo puede dar? No. ¿Hay algún ser humano aquí que lo pueda dar? No. ¿Alguna denominación muy poderosa que lo pueda dar? No. Por eso es de Dios. La salvación es de Dios. El don de fe lo da Dios. Juntos. ¿Para qué? Para que crea en Jesús como el Cristo. ¿Sí? Por eso tengo que estar entonces yo creyendo con más claridad. ¿Sí? O sea que el hombre por sí solo no se va a salvar. Por mucha fe que usted tenga en usted, no se salva por sí solo. Por mucha fe que usted tenga en su pastor ungido, no se salva por el pastor ni por usted. ¿Sí? La fe viene para que yo crea en el único que me puede dar salvación, y este es Jesús como el Cristo. Esta es la fe. El que resolvió todo el problema fundamental, Jesús, el Cristo. En Él tiene que estar mi fe. Y entonces, para mirar con más detalle esto, vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar en qué estado está el hombre, ¿sí? Porque si Dios está dando la fe para que el hombre se salve por creer en Jesús como el Cristo, entonces ¿en qué estado está el hombre? Repetimos rápidamente, ¿sí? Repetimos rápidamente. El hombre entonces está separado de Dios. Génesis 3, 23, 24. Lo pueden leer en sus casas. Se separó, ¿por qué? Por el pecado. ¿Cuál pecado? No lo ético, no lo moral, no lo social. El pecado de la incredulidad, el menospreciar el pacto de Dios, el no creerle a la palabra de Dios. Génesis 3:6. ¿Y quién lleva esto entonces? ¿Quién es el que está influenciando? ¿Quién es el enemigo que está constantemente hablando a nuestros oídos? Satanás. Satanás. Y sigue obrando hoy en día. Sigue obrando fuertemente. ¿Sí? Por eso es necesario que yo tenga la fe en Jesús como el Cristo. Pero el hombre está separado entonces de Dios por el pecado y por Satanás. ¿Y esto por qué ocurrió? Como dije ahorita, por haber menospreciado el pacto de Dios, por haber menospreciado la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, estuvimos hablando la semana pasada, es el verbo, es el evangelio mismo, es el pacto. ¿Y quién es todo esto? Jesús, el Cristo. Si miramos en Génesis 2, 16, 17, ahí hablamos del pacto, ahí Dios habla del pacto. Claro que la gente entonces va y mira el árbol o mira el fruto, pero Dios fue claro, Dios dio su palabra: no lo haga, no coma, obedezca. Hablábamos de la fe, ¿sí ven? Que como no hay la fe, entonces no hay la obediencia. Que como no hay la fe, entonces no hay la seguridad. Que como no hay la fe, entonces no hay la confianza. Por eso pasó lo que pasó allá con este hombre, con Adán. Es que no hubo la obediencia. Él le dijo: no lo haga, obedezca. No hubo la seguridad, no lo haga, obedezca. No hubo la confianza, no lo haga, obedezca. En última, no creyó. Y como no creyó, entonces menospreció la palabra de Dios y soltó el pacto. Y quedó el hombre separado de Dios. La solución a este único problema, ¿quién la está dando? Dios. Desde Génesis 3:15. Vayan apuntando los textos que
No lo voy a leer. Desde Génesis 3:15 Dios entonces dio la solución. Todo el Antiguo Testamento entonces nos está hablando de esta solución. Única solución. ¿Quién es esta solución? ¿De dónde viene esta solución? ¿Quién cumple realmente con esta solución? Entonces vemos que es Jesús como el Cristo. El Cristo de Dios, el Mesías de Dios. Isaías 34:16. Esto está mostrado desde el Antiguo Testamento, que lo que Dios entonces prometió, Dios lo cumplió. Vamos a mirar Isaías 34:16 dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Claro que cuando se lee este versículo sin el Evangelio, sin tener la fe en que Jesús es el Cristo, entonces usted ya lo malinterpreta. Pero aquí lo que está diciendo es que vayamos a las Escrituras, vayamos al Antiguo Testamento y démonos cuenta que todo lo que Dios está prometiendo para que el hombre se encuentre con Dios, para que salga de Satanás y para que salga del pecado, todo el Antiguo Testamento, que está esa promesa, en el Nuevo Testamento Dios está cumpliendo. Dios promete en el Antiguo Testamento, Dios cumple en el Nuevo Testamento. ¿Y quién es el cumplimiento de esto? Jesús el Cristo. ¿En quién tiene que estar mi fe? ¿Cómo es que tengo que creer yo entonces? ¿Sigo creyendo en el hombre? ¿Me sigo desvelando por el hombre? No, es que realmente tenemos que pellizcarnos y darnos cuenta realmente, mirar la cruz. Hay que mirar la cruz. Claro que la vamos a mirar simbólicamente. Recordemos ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros allá. Que hoy, si no hubiera sido porque Él realmente cumplió con la obra de Cristo a través de la cruz y la resurrección, entonces estaríamos muertos, separados de Dios, viviendo en el pecado y gobernados por Satanás. O sea, hay algo mejor para nosotros. ¿Hay alguna bendición mayor que hoy nosotros podamos estar con Dios? ¿Hay alguna bendición mayor? No existe. Pero con la fe de creer en Jesús como el Cristo estamos reclamando bendiciones. Estamos todavía orando para que Dios nos dé más, que nos bendiga más. Y entonces cuando recibimos algo decimos: ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Sí, eso es una bendición más. ¿Por qué? Por el total desconocimiento de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Es que la bendición más grande que Dios dio al hombre es esta: el Cristo, el Mesías, el Cristo. Entonces miremos que el Cristo de Dios viene ungido por Él y viene realmente a resolver el problema fundamental del hombre. El Antiguo Testamento entonces lo está anunciando, como lo acabo de decir. Miremos el libro de Salmos. Vamos a los Salmos. Salmos en el capítulo 2, versículo 6, dice: pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Se viene anunciando ya entonces que vendrá el verdadero rey. Viene el verdadero rey. ¿Y por qué es que tiene que venir el verdadero rey? Tiene que entonces venir a derrotar al enemigo de la humanidad. Claro que existieron reyes en el Antiguo Testamento y muy entonces de renombre, pero ninguno pudo resolver el problema de vencer el enemigo de la humanidad. Ninguno de ellos eran sombra realmente del verdadero. En Isaías 9:6-7 nos habla entonces de qué clase de rey es que nos viene, ¿sí? No es un rey entonces humanamente, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. El verdadero rey.
¿Quién es el verdadero rey? Entonces, Hebreos 2:14, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? La parte A dice que quien practica el pecado es del diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿qué es la otra parte que sigue? Para esto apareció el Hijo de Dios. Aquí en Isaías está diciendo porque hijo nos es dado, el verdadero rey. Entonces para eso apareció el Hijo de Dios, Jesús como el Cristo, el verdadero rey. ¿Para qué? Para derrotar a Satanás, para derrotar realmente el enemigo número uno de la humanidad. Por eso, ¿en quién está mi fe? ¿Cómo es que estoy creyendo yo en Jesús hoy en día? ¿Sí? Si Jesús el Cristo es el que realmente consumó todo, o le quedó algo. ¿Será que es que le quedó faltando algo para mi vida, que todavía soy infeliz? Todavía no entiendo que en creer como en Jesús como el Cristo todo está completo para mi vida. Es que estoy lleno, estoy pleno, no necesito nada. Allí tiene que estar mi fe. Resolvió el problema de Satanás, pero también resolvió el problema del pecado como el verdadero sacerdote. Isaías 53, 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El verdadero sacerdote está cargando con mi pecado, con el pecado de ustedes, con el pecado de toda la humanidad. Esa es la promesa de Dios. Viene realmente el verdadero a resolver ese problema del pecado, y claramente entonces vino y resolvió este problema del pecado. Marcos 10:45, Hebreos 10:12, Hebreos 9:12 hablan realmente de quién es el cumplimiento de esta obra. Jesús dijo claramente en Marcos 10:45 que él no vino para ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La vida de la carne, según Levítico, entonces está en la carne. Vino a dar su vida, vino a derramar su sangre, vino entonces a cargar, como dijo acá el profeta Isaías, el pecado, a limpiarnos del pecado con su sangre, con su preciosísima sangre. Pero también vemos que se habló entonces del verdadero profeta. Se anunció el verdadero profeta, Isaías 7:14. Isaías 7:14 entonces está hablando de esta promesa. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que el Emanuel realmente es Dios conmigo, Dios con ustedes, Dios con nosotros. Pero que entonces, para que se cumpla Emanuel en nosotros, se tiene que resolver el problema de Satanás y del pecado. ¿Quién cumple con todo esto? Jesús. ¿Sí? Deuteronomio 18:15, entonces Dios sigue prometiendo: profeta como tú te levantaré. ¿Sí? Profeta como tú, diciéndole a Moisés, viene realmente el verdadero profeta. ¿Quién cumple? Juan 14:6 está diciendo Jesús mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El verdadero profeta, Hebreos 10:19 y 20. Y entonces esto se ve realmente en la promesa y en el cumplimiento. ¿Quién cumple con esta obra? Jesús. Jesús realmente es el que está cumpliendo. En Mateo 1:21 entonces se dice, allí está claramente lo que el ángel está diciendo, ¿sí? Es que este Jesús que vendrá, este Jesús que va a nacer de virgen, entonces se va a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no por llamarse Jesús es que va a ser el Salvador, sino porque realmente Jesús va a cumplir con la obra del Cristo.
Solo Jesús, en la obra de Cristo, pudo resolver el problema fundamental. ¿Sí? Entonces pudo resolver el problema del pecado, pudo resolver el problema de la separación y pudo resolver el problema de Satanás. ¿Dónde? ¿Dónde es que Jesús está cumpliendo esta obra? Eso lo decimos constantemente para que, como dije ahorita, miremos la cruz, miremos que fue allá, que es que eso no fue simplemente yo soy, me presento y créanme, no, lo demostró con su vida. En su ministerio mostró que Él era el Cristo y a través de la cruz y la resurrección cumplió lo que ya había mostrado. Mostró que Él es realmente la respuesta de Dios para el ser humano. Por la cruz y la resurrección en Deuteronomio, miremos el libro de Deuteronomio. En el capítulo 21, Deuteronomio 21, 23, dice: no dejarás su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, Dios está prometiendo que para resolver realmente el problema fundamental del hombre, tiene que ser por muerte en cruz. Tiene que ser a través de la cruz, no hay otro. No hay otro, Dios así lo puso, Dios así lo estipuló. Y por eso el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando está orando, le está diciendo: Señor, si te es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no, es que ya la voluntad de Dios estaba trazada así. Es que es a través de la cruz, a través del derramamiento de sangre, a través de que la carne se rasgue y a través del Hijo único de Dios, de su unigénito, que se va a resolver el problema mío y el problema de la humanidad, separación, pecado y Satanás. Entonces, amamos nuestros hijos. ¿Quién dice que no? Y queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Quién dice que no? Pero, ¿y si tuviéramos que entregarnos para que murieran por alguno de nosotros, estaríamos dispuestos a hacerlo? La respuesta está clara. Pero Dios entonces entregó a su unigénito. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano no podía resolver ese problema en el que se había metido. Él se metió solo, pero no podía salirse de ahí. Pero Dios estaba, vea, le entrego a mi hijo lo que él tenía, lo que realmente fue con él eternamente, que no se separó nunca de él. Lo está entregando para que a través del pecado, entonces ahí sí se va a separar de él. ¿Sí? Porque el pecado separa a Dios. Ese pecado hace que Dios se vaya. Y queremos más. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, pero mira cómo sufro. Y él entregando al hijo. Y él bajándose de todo tenga. Quieren más. Y él entregando a su hijo para que vaya a una muerte, cruz. No fue para que muriera de una enfermedad no muy dolorosa, para que se muriera de repente y simplemente que creyera en él ya era salvo. No, tenía que ser, estaba estipulado por Dios, que era a través de la cruz, a través del derramamiento de sangre, a través de que su carne se rasgara, y antes de eso todo el sufrimiento que tuvo, todo lo que padeció por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy seamos tan atrevidos de pedirle más. Porque todavía no está resuelto el problema del pecado, la separación y Satanás, porque todavía quiero más. Si ve que nuestra fe en Jesús como el Cristo entonces no está tan clara. Por eso hay que mirar allá siempre la cruz y resurrección. Todo está resuelto, todo está resuelto, todo está hecho, no necesito más nada. ¿Sí? Solo el Evangelio, solo el pacto, solo la palabra, solo el Cristo. Sí, Jesús es el Cristo, vivámoslo, evidenciémoslo. Ahí está entonces, mostrando todo Dios desde el principio, cómo planeó nuestra salvación. ¿Y qué quiere Dios? Que le creamos, que le obedezcamos, que estemos seguros, que tengamos la confianza en Él. Eso es lo que quiere Dios, que la fe sí esté clara en nosotros.
Eso es lo que realmente Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. ¿Está pidiendo algo difícil? Para nada. Si lo difícil que ningún ser humano podía hacer lo hizo Él. O sea, lo que está pidiendo a nosotros es simplemente creer, pero crean correctamente en Jesús como el Cristo. Creámosle a Dios en esa obra de salvación. Cuando esto esté claro en nosotros, seguramente que vamos a estar en una dirección única, ¿sí? Porque no vamos a mirar a nuestro alrededor, no vamos a mirar para atrás, no vamos a trazarnos unas metas para nosotros, sino que nuestra meta ya está trazada y es cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Es que nuestra meta o nuestra ciudadanía no es aquí, no es pensar a futuro, ¿qué voy a hacer yo cuando me pensione? ¿Qué voy a hacer yo cuando tenga entonces 40, 50, 60, 70 años? Ahora sí voy a descansar. ¿Qué voy a hacer yo cuando mis hijos entonces ya ahora sí estén graduados, cuando ya estén con sus sueños cumplidos? ¿Qué voy a hacer yo? No es trazarnos esa meta. Por eso mi fe tiene que estar en Jesús como el Cristo. Y como está en Él, entonces mi ciudadanía no es de aquí. Entonces yo no estoy pensando en futuro para mí. Yo pienso en un presente continuo de poder llenar la tierra con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Eso es lo que tengo que pensar y tengo que vivirlo diariamente. Hoy y pues mañana. Cada día que Dios me regale, gracias por Señor por tu misericordia, porque sigo aferrado al pacto. Gracias Señor porque es que realmente anhelo verte venir en mis días. Gracias Señor por usarme en este momento, porque le pude compartir esta palabra a cierta persona. Gracias Señor, qué privilegio. Y sígueme usando así de esta forma Señor, porque es que esa es la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Sí? Porque no es seguir creyendo en nosotros, no es creer en el hombre. Deuteronomio entonces, recuerden, capítulo 21, versículo 23, pero también anoten por favor Gálatas 3:13 para que se vea el cumplimiento. Y no estamos hablando algo nuevo, ¿sí? Realmente esto es el Evangelio y es eterno. No es una doctrina que trajeron hace unos años, como dicen muchos por ahí, unos coreanos. No es una doctrina nueva, es el Evangelio. Que claro que el Señor tuvo misericordia de ellos primero que nosotros y los ha usado para que el Evangelio se siga extendiendo. Sí, amén. Pero la revelación del Evangelio no la están dando ellos, la da Dios. Porque es que es Dios el que revela el Evangelio al que Él realmente sabe que está entonces preparado por Él para recibir esta única verdad y esta única respuesta. En Hebreos, en el libro de Hebreos, nosotros leemos mucho este versículo, Hebreos 12:2. Vamos al libro de Hebreos 12:2 para que miremos algo aquí también especial. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. ¿Sí? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, lo que decíamos ahorita, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién tiene que estar nuestra fe entonces? ¿Dónde pongo mi mirada? ¿Hay alguien entonces, como dije ahora, que pueda resolver el problema fundamental del hombre? Separación, Satanás y pecado. No, solo Jesús. Jesús como el Cristo entonces sufrió todo esto, fue a la cruz, murió y resucitó por nosotros y está a la diestra del Padre. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? Allá, en el Cristo. No, pero es que para la derecha, para la izquierda y para atrás, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi familia? No, seguir orando para que el Señor, si quiere tener misericordia, el Evangelio le revele. Pero mientras tanto, yo tengo que avanzar. Tengo que avanzar creyendo que Jesús es el Cristo, hablando realmente de lo que el hombre necesita. Es que así como estábamos nosotros, así está la humanidad. Y claro que no estamos diciendo que entonces nosotros estamos ya en un nivel que, mejor dicho, ya podemos hacer lo que queramos. No, seguimos necesitando este Evangelio. Con más razón necesito yo esta vida todos los días. Es que cuando yo sé realmente de dónde me sacó el Señor, pues yo no quiero volver allá.
Yo no quiero volver a estar gobernado por Satanás ni viviendo el pecado y mucho menos estar separado de Dios. Yo no quiero eso. Entonces, como yo no quiero eso, tengo que seguir mirando allá. La mirada puesta en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe. Que yo pueda creer en Él realmente como lo que es, como el Cristo de Dios. Pero también entonces se muestra, anoten, Colosenses 1:20, estoy hablando de la cruz. Y ahora la resurrección, porque a través de la cruz y la resurrección se resolvió el problema. Mi problema, separación, pecado y Satanás. ¿Sí? Y esto lo cumplió Jesús como el Cristo. Por eso mi fe tiene que estar en Él. Clara, precisa. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Vamos a mirar qué nos dice el libro de Apocalipsis. Dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién? Jesús. Está reconociendo que Él murió en la cruz. Pero como Él mismo lo dijo y como estaba establecido en las Escrituras, que el Cristo iba a padecer, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Entonces Jesús cumplió con la obra de Cristo de una vez eternamente y perfectamente. Murió y al tercer día resucitó y está diciendo: vivo, el que vivo y vive eternamente. Eternamente dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está resuelto todo. Está resuelto todo el problema del ser humano. Oremos a Dios para que podamos entender con magnitud la grandeza de lo que Dios entregó en nosotros. Y oremos a Dios para no seguir simplemente viviendo un repetir, o un memorizar, o un querer enseñar, o un querer ser enseñado. No, vivamos esta fe. Oremos a Dios para que yo pueda creer en esa obra de Jesús como el Cristo todos los días de mi vida. Miremos realmente al Cristo. No miremos lo que no tenemos que mirar. Solo en el Evangelio, solo en el pacto, solo en Jesús el Cristo tiene que estar mi mirada. En Juan 19:30 el mismo Señor Jesús está diciendo: consumado es. ¿Qué es el consumado? Lo que nosotros también decimos constantemente: no, ya todo está consumado. Creamos el consumado. Es que le está diciendo: hecho está, terminado está. ¿Qué? El problema del ser humano, Satanás, pecado y separación. Ustedes sí repiten eso, es que este problema es más grave que cualquiera. Y esa respuesta entonces fue dada para que se salga de este problema. Y tengo que repetir constantemente hasta que yo crea realmente que todo está resuelto. Y que después de que crea, siga creyendo que tengo que estar firme, creyendo que Jesús es el Cristo. Que a pesar de lo que se venga, cualquier circunstancia, Jesús es el Cristo. Es que no me puede mover nada de esta fe. Tengo que estar diciendo: sí, Señor, es que usted lo consumó todo. Ese problema del pecado, Satanás y la separación quedó consumado, quedó resuelto. ¿Qué me voy a preocupar yo por esta pequeñez? ¿Sí? ¿Qué me voy a preocupar yo por esa insignificancia? Así tiene que estar mi fe. Y claro que entonces se va a ver que usted se ha vuelto duro, su corazón se ha endurecido, usted ya como que no tiene sentimientos. Claro que tiene sentimientos, claro que usted también llora, pero ya usted no llora por lo que pierda en esta tierra, usted llora realmente por la dureza de corazón del ser humano. Usted llora realmente porque es que hay capacidad en nosotros de avanzar y muchos están yendo entonces a una eternidad separados de Dios. ¿Sí? Ahí sí lloremos. Ahí sí, entonces mire que sí somos sensibles, pero que se pierda algo aquí, no podemos estar entonces ahí pegados llorando, ¿sí? Pegados de alguien o de algo. No, es que eso no tiene ningún valor en cuanto a lo que Dios hizo por nosotros. Por eso mi fe tiene que estar en creer en Él como el Cristo. ¿Sí? Entonces, la fe viene realmente para que yo crea claramente. El segundo punto dice entonces: la salvación es por fe y para fe. La salvación es por fe y para fe.
Para que esta fe se vuelva vida en mí, entonces necesito estar, ¿qué? Escuchando diariamente, ¿qué? Que Jesús es el Cristo. Diariamente. ¿O tengo que escuchar otra cosa para que esta fe crezca? No. Tengo que escucharla todos los días. ¿La fe por qué viene? Por el oír. ¿Qué escucho yo diario? Cualquier cantidad de cosas. Y por ahí escucho al ratico el Evangelio. Entonces mi fe está por allá escondida. Pero si yo estoy escuchando diariamente el Evangelio, que Jesús es el Cristo, esta fe viene constantemente a mí y va creciendo. Porque es que es la vida. Es como si yo me estuviera conectado. Es como el equipo que se le acabó su batería. Necesita conectarlo y esperar que cargue. No es que usted lo ponga un ratico y lo suelte, póngalo y suelte. No, conéctelo, que necesita cargarse. Yo necesito esa vida todos los días. Todos los días. La fe viene por el oír. ¿Y qué tengo que escuchar yo? Que Jesús es el Cristo. Y cuando lo escucho todos los días, Hechos 5:42, los apóstoles estaban haciendo el trabajo del evangelismo. Pero al estar haciendo el trabajo del evangelismo, ¿qué estaban haciendo también? Estaban escuchando diariamente el mismo testimonio de que Jesús es el Cristo. Dice que no cesaban, no se cansaban de escuchar lo mismo. Jesús es el Cristo. El Evangelio, que Jesús es el Cristo. El pacto, que Jesús es el Cristo. La palabra, que Jesús es el Cristo. La vida, que Jesús es el Cristo. La luz, que Jesús es el Cristo. No se cansaban. Cansados de trabajar, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. O sea, esto es algo que tiene que estar en mí para que mi fe crezca en Jesús como el Cristo. Necesito estar firme en esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Tengo que estar firme, creyendo. ¿Sí? No se trata solo de que usted y yo repitamos o de decir que yo creo. No, es que realmente esta fe tiene que estar en mí. Ahora, entonces, que quede claro, que no vamos a creer para recibir algo de Él. Ah, sí, yo voy a creer que Jesús es el Cristo para recibir algo que necesito. ¿Sí? No es fe, no es la fe en Jesús como el Cristo. No es creer para que entonces, ahora sí voy a creer para que me vaya bien. Es que me ha ido muy mal desde este año. Me ha ido muy mal en la empresa, me ha ido muy mal en el matrimonio. Ahora sí voy a creer para que me vaya bien. No es fe. No, la fe en Jesús como el Cristo es en que Él consumó mi problema fundamental. No es creer entonces para tener algo bonito, la familia que tanto anhelé, ahora sí voy a creer en Él para tener esa bonita familia. Tampoco. No es creer entonces en Él para ser aprobado o aceptado por alguien. Tampoco. No es fe. Eso no es fe. Eso es otra cosa, pero no es fe. La fe de la que hoy nos habla entonces la palabra, lo que Dios nos está hablando hoy es de que creamos en Jesús como el Cristo, en el que ya lo resolvió absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, si esta fe de creer en Jesús como el Cristo está en nosotros los creyentes, evidenciémoslo. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Vamos a mirar acá Romanos, el libro de Romanos en el capítulo 10. Esto lo hace realmente o ocurre cuando tenemos esa evidencia. Romanos 10, 8 dice, Romanos 10, espérate, acá yo miro bien el texto. Romanos 10, 8. Dice en la parte B, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que Jesús es Cristo. O sea, la evidencia. ¿Cuándo la predico? Es que todos los días tenemos que predicar, no es esperar el púlpito. Tenemos que estar predicando, tenemos que estar testificando, tenemos que estar enseñando, tenemos que estar demostrando a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces, el mismo Señor Jesús el Cristo constituyó o instituyó los ministerios. Hay unos ministerios dados, miremos en el libro de Efesios, para que también entendamos que tenemos que hacer bien el trabajo, que no es simplemente ahora ya me gradué, ahora ya estudié para ser pastor y ya soy pastor. No, ahora soy apóstol, profeta, maestro, evangelista, ya tengo un título. No se trata de esto.
Entonces miremos acá en Efesios 4:11, dice Jesús el Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué están constituidos? ¿Para qué está este ministerio entonces en nosotros? Los que hoy son apóstoles, los que hoy son profetas, los que hoy son evangelistas, los que hoy son pastores o maestros. ¿Para qué entonces está este ministerio? ¿Sí? Para sacar pecho, para tener un renombre, para ser reconocidos, para viajar. No es para eso. Está constituido este ministerio, cada uno de estos, para que se crea primeramente que Jesús es el Cristo y para que luego lo predique y lo testifique. Y porque muchos pueden estar entonces diciendo que Jesús es el Cristo, pero no lo creen. Entonces el pastor tiene que creer que Jesús es el Cristo, porque cuando cree que Jesús es el Cristo puede entonces dar evidencia, puede predicar, testificar, enseñar, mostrar a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Los apóstoles también, los apóstoles no están simplemente para que, no es que es apóstoles porque es que tienen muchas iglesias ya, no, es que realmente puede surgir el abrir iglesia, pero ¿con qué fe? El apóstol Pablo entonces mire que fueron varias las iglesias que levantó por la misericordia de Dios, pero ¿en cuál fe? ¿Sí? En la fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces los ministerios también se dan para que nosotros primeramente creamos y para que asimismo lo impartamos. No existe otro fundamento dado a los hombres, no hay otro. Todo está en la fe de creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el tema de hoy? La fe de creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces, si en mí está la fe, que es que ella, o que él es pastor, o que él es evangelista, o que él entonces es un maestro, y en el lugar donde está, entonces no puede predicar que Jesús es el Cristo. ¿Qué está haciendo allá? Que sí puede predicar, pero en ciertos días, cuando no estén ciertas personas, ahí sí puede hacerlo. ¿Qué está haciendo allá? Renuncia a ese cartón que le quedó grande, ¿sí? Bote eso a la basura y busque otro oficio porque ese no es suyo, ¿sí? Es que el que es pastor, entonces no puede existir ningún pretexto para dejar de predicar que Jesús es el Cristo, donde sea. Donde lo lleve, tiene que predicar que Jesús es el Cristo. Que es apóstol, lo mismo. Que es profeta, lo mismo. Que es evangelista, lo mismo. Que es maestro, lo mismo. ¿Sí? Es que no puede existir pretexto, porque entonces ¿quién está muy feo? Es que si predico que Jesús es el Cristo, ahora sí me van a echar de esa congregación. Que lo echen. Que si en usted está el evangelio, está la vida, usted no está solo, todo está resuelto. Que me quedo sin empleo, se queda sin empleo, pero no se queda sin el evangelio, no se queda sin la vida, no se queda sin la verdad única, que Jesús es el Cristo. No está solo, no está desamparado. Creamos realmente a Jesús como el Cristo, creámosle realmente al que lo hizo todo. No estemos pensando que somos nosotros. No pensemos que si entonces sigo predicando y me quedo sin empleo, ¿ahora qué voy a hacer? No pensemos en eso. El Señor Dios, no se preocupen por qué van a comer o por qué van a vestir. Busquen realmente el reino de Dios, que eso es lo que necesitan. El reino de Dios y la justicia de Dios. El evangelio, que Jesús es el Cristo, es lo que necesitamos. La fe de creer en Jesús como el Cristo. Amén, amén. El Señor nos ayude cada vez más a ver más correctamente esta fe. ¿Sí? Yo miro muchos ejemplos de hombres y mujeres que realmente vivieron esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Un ejemplo, entonces miremos en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, para que veamos que es que Dios levantó hombres y mujeres con esta fe que lo dieron todo, que no les importó perder aún hasta su vida. ¿Por qué? Porque creyeron realmente que Jesús es el Cristo y dieron todo por esta fe. Hechos 6, versículo 5. Entonces está Esteban. ¿Quién era Esteban? Dice aquí que era un varón lleno de fe. Lleno de fe. No era un poquito. Lleno de fe
y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Esteban? Ya lo conocemos, este hecho, ¿sí? Cuando habló lo que la gente quería escuchar, entonces estaban todos tranquilos. Pero cuando les empezó a hablar el Evangelio, que Jesús es el Cristo, ahí sí la cosa cambió de color. Ahí sí las personas empezaron a enfurecerse. Ahí sí quisieron matarlo, pero él no tuvo temor a morir. Ahí sí quisieron expulsarlo, pero él no tuvo temor a que fuera expulsado. Es que lo apedrearon, pero no tuvo temor a ser apedreado, ¿sí? Entonces vemos acá en Hechos 7, versículo 51. Mire lo que empezó a decir él, para que entonces ellos ahora sí se enojaran. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De cuál justo? De Jesús el Cristo, ¿sí? Dice entonces, ¿de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice aquí el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿en quién? En el cielo, ¿sí? En el que ahorita miramos en Hebreos 12:2, mi cumplimiento. Puesto los ojos en Jesús, en el Cristo, en el cielo, entonces dice, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. La fe. Fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿A quién vio? Él no vio la multitud que lo iba a matar. Él no vio a la gente que estaba enfurecida. Él no vio entonces que se le iba a venir medio mundo encima. Él simplemente vio para allá. No, es que mi fe está en Jesús como el Cristo. Sí, estoy lleno del Espíritu Santo, lleno de la fe, mi mirada es para allá. Y tenga. ¿Y dejó de testificar? No, Señor. Siguió testificando aún hasta su muerte. Que Jesús es el Cristo. Dios realmente nos ayude a que nosotros podamos llegar a avanzar en esta fe. Por eso necesitamos seguir escuchando que Jesús es el Cristo. Entonces, en Hechos 5:42, o mejor del 40 al 42, los apóstoles también, después de ser azotados, ¿sí? Después de ser encarcelados, castigados, ¿cómo salieron? Gozosos, felices porque los azotaron por predicar, por testificar, por tener la fe en Jesús como el Cristo, felices. Pero vuelvo y les digo, una gripita a nosotros nos está sacando. La fe de creer en Jesús como el Cristo entonces va más allá de que sigamos repitiendo. O de la lección. Sí, la lección 8 ya me la sé. Ahora sí que me la pongan que ya sé. O la 19 también, hágale. No más dígame cuándo arranco. No es eso. No es repetir la lección, no es darla bien. Es que yo crea que Jesús es el Cristo. Que crean esa obra de Jesús como el Cristo. Pablo, léalo también en 2 Corintios 11, del 23 al 27, para que vean al apóstol Pablo todo lo que vivió por la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y no se ve el apóstol entonces por ahí quejándose. Léanlo, 2 Corintios 11, del 23 al 27. Y dice acá, el que cree obedece, como vimos ahorita. La fe entonces le lleva a que haya obediencia. Creamos que Jesús es el Cristo. Creamos que resolvió el problema fundamental. Satanás, pecado y separación. Creamos que está a la diestra del Padre. Y creamos que vuelve. Que vuelve. Si en mí está esa fe, vivo, amando verlo venir. Por eso dije ahorita lo que dije. Ya no vivo pensando en mi futuro, sino que yo ya vivo es para verlo venir. Todos los días, Señor, concédeme seguir siendo testigo tuyo. Señor, concédeme este privilegio de verte venir en mis días. Que el Señor entonces no quiere. Entonces sé que me voy con Él, porque todos los días sigo en esta fe,
creyendo que Jesús es de Cristo, porque todos los días anhelo el evangelismo de la Biblia, porque todos los días anhelo cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Eso tiene que estar en nosotros. Pero si amo realmente la venida del Señor, entonces eso lleva a que yo ya no vivo para mí, sino para Él. Anoten por favor estos textos que los conocen mucho. 2 Corintios 5:17, Gálatas 2:20, Mateo 24:14, Hechos 1:8. ¿Qué tiene que haber en nosotros también? Entonces, esta fe que va en aumento necesita también de que estemos orando. Hay que orar. Se ha dicho por ahí que ya no hay que orar. No, hay que orar. Antes más. No podemos cansarnos de orar. Más. ¿Por qué? Porque yo necesito el evangelio todos los días entrando a mi vida. Necesito esta fe entrando a mi vida todos los días. En Colosenses 4:3, entonces el apóstol Pablo está diciendo que la oración es para que se abran puertas para la palabra, para que podamos testificar que Jesús es Cristo. Apunten también Efesios 6:18 y Mateo 9, del 35 al 38. Y para ir terminando entonces, el que tiene la fe está dentro de Jesús, el Cristo. Si nosotros hoy creemos en Jesús como el Cristo, estamos dentro de Él. Nada es problema. El Cristo lo hizo todo. Estoy dentro de Él. ¿Qué necesito? Nada. Nada. En Efesios se habla, nosotros miramos mucho esos textos, se habla ahí de la armadura del cristiano. Pero vamos a ver que cuando estoy dentro de Él, realmente estoy en la fe verdadera. Efesios 6, del 13 al 17. Efesios 6, del 13 al 17, mire lo que dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esos versículos entonces se enseñan cantidad de cosas, pero como la fe está en creer que Jesús es el Cristo, entonces el 14 está diciendo lo primero. Recuerden que ahorita hablamos de esa firmeza, ¿cierto? La fe en mí, entonces tiene que producir firmeza. Está diciendo, estad pues firmes. ¿Dónde está mi firmeza? ¿Dónde es que tengo que estar firme yo? En la roca, en el Cristo, en el Evangelio, en el pacto, en la palabra, en el que es todo, en el que consumo todo. Ahí, firme, no me puedo mover. No me puedo dejar llevar por la realidad, no me puedo dejar llevar por las emociones, por los sentimientos, no. Firmes en la roca. Firmes, y se habla dos veces. El 13 y el 14 habla de estar pues firmes. ¿Sí? Confirma. El Señor está confirmando en dónde está mi fe. ¿Cómo es que realmente estamos creyendo? ¿Cómo es que estamos viendo a Jesús hoy como el Cristo? ¿Cómo? ¿Será que lo veo, como dije ahorita, para que me vaya bien? No estoy firme, estoy en la arena. Llega la lluvia y tumba esa fe. Tengo que estar en la roca, firmes. Firmes. Mire lo que está diciendo. Entonces, estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De cuál verdad están hablando acá? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Sí? La verdad única que Dios entregó para nosotros es a su Hijo Jesús el Cristo.
Él dijo, en Él. Yo soy la verdad. ¿Qué estamos hablando los que creemos que Jesús es el Cristo? Que tenemos que estar en la verdad, en el Cristo. No hay otra verdad. Él es la única verdad. No existen muchas verdades, no. Él es la única verdad. Él es la única verdad. Y por eso dice aquí, y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Quién es el que se hizo justicia por ustedes y por mí? Por eso dije al principio, la salvación no viene por cosa mía. No me puedo salvar yo mismo. Jesús el Cristo entonces se hizo justicia por nosotros. ¿Sí? Nos justificó. Tengo que estar dentro de Él. Mi fe tiene que estar en Jesús como el Cristo. Dice aquí también, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿De cuál Evangelio están hablando acá? Es que solamente es uno de Evangelio. Que Jesús es el Cristo, no hay otro. Hombre, que se menciona mucho, no. El único es Jesús el Cristo, el que hablé al principio, el que es eterno, el único, Jesús el Cristo. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿De la fe en quién? ¿De qué estamos hablando de acá? De la fe de creer en Jesús como el Cristo, no la fe en otra cosa, no. Por eso dije también ahorita y repito, si mi fe no está en Jesús como el Cristo, eso es otra cosa, porque mi fe tiene que estar en Él, ¿sí? Y dice así, solo viviendo en esta fe, como dije ahorita, dentro de Cristo, dice, puedo apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Es que el enemigo sigue, el maligno sigue atacando. Pero como estoy en Él, mi fe tiene que estar en Jesús como el Cristo, entonces no pasa nada. No me toca. Si me suelto de Él, claro, que me acaba. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y la salvación viene por quién. ¿Y qué es la salvación? Que la salvación viene de Dios. Jesús el Cristo es el que la está ejecutando, el que nos la está dando realmente. Y la salvación es salir de Satanás, pecado, y encontrarme con Dios. Esto es la salvación. Dice, y la espada del Espíritu. Y la espada, entonces también sabemos que es la espada, ¿sí? Que también es la palabra de Dios, que también es la palabra de los hijos, que también es esa palabra, esa espada que penetra hasta lo más profundo. Esto es realmente entonces el Evangelio. Y esto es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, que creamos en Jesús como el Cristo, Él que lo resolvió absolutamente todo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo tan especial que nos has permitido, Señor, estar. Padre, gracias por permitirnos reunirnos, Señor, y por escuchar tu voz, por escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, porque realmente nosotros necesitamos de tu Evangelio cada vez más, Señor. Señor, reconocemos que sin ti no somos nada, Dios. No somos nada, Padre mío. Rogamos, Señor, para que la fe de creer en Jesús como el Cristo, Señor, nunca nos vaya a faltar, Señor. Permítenos ver realmente a Jesús como lo que es, como el Cristo, Dios. Como el Cristo, Padre, que lo hizo absolutamente todo, Señor. Permítenos, Señor, estar creciendo en esta fe para evidenciarla, Señor, para terminar nuestros días, Señor, viviendo, no repitiendo, sino viviendo esta fe de creer que Jesús como el Cristo lo consumó absolutamente todo, Señor, y que ya el pecado, Satanás y esa separación, Señor, quedaron resueltas. Señor, ayúdanos, Padre, regálanos el privilegio de seguir siendo tus testigos, Señor. Permítenos, Dios, continuar aferrados al pacto de la evangelización mundial. Concédenos, Señor, el verte venir en nuestros días, Padre. Oramos por la iglesia en Colombia. Oramos, Señor, por la iglesia en el mundo, Señor, la que tú estás levantando, Padre. Hay hermanos, Señor, que no conocemos, Señor, pero que tú conoces, Padre, que están viviendo esta fe correcta, Señor. Oramos, Señor, para que sigamos unidos, Padre. Que aunque no los conozcamos, oramos, Señor, para que no desfallemos, Señor.
que aunque no estemos con ellos, Señor, oramos para que tengamos esa firmeza y ese deseo de verte venir en nuestros días, Señor. Padre, es tu iglesia, Señor, la iglesia que tú, Señor, estás levantando, la que está en la roca, la que está creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Aquí en Caldas, Señor, hay un pequeño remanente, Señor, que clama, Señor, que clama para seguir firme, Señor, hasta el fin, para no soltar este pacto, Señor, que clama, Dios, para ser llenos cada vez más del poder del Espíritu Santo, Señor, y, Señor, no dejar de predicar, no dejar de testificar, no dejar de enseñar, y por sobre todo, Señor, no dejar de creer que Jesús es el Cristo. Señor, recibe todo el honor, recibe toda la gloria, recibe toda la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos por acá a la pastora Elizabeth Páez de Bogotá. Pastora, bendiciones en Jesús de Cristo. También saludamos a Sol de Siria. Esta es Sama. No pudo asistir hoy, pero nos está escuchando, Sama, de Venezuela. Mandamos un abrazo y por aquí la extrañamos y bueno, debemos verla pronto. Y también saludamos a Héctor Vanegas, este es mi tío. Qué bueno que esté escuchando este evangelio, que Jesús es el Cristo. Saludamos también a la hermana Esperanza Bermúdez, qué bendición también de tenerla por acá. Ella es de Yopal, hermana del pastor Enrique, y bueno, seguimos orando porque realmente estamos testificando y creyendo que Jesús es el Cristo, y oramos porque somos la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Un abrazo también para las demás personas que estuvieron allí y escucharon algo. Nuestra oración siempre va a ser para que la luz del evangelio, que Jesús es el Cristo, sea entonces en la vida de cada uno de ellos, y pueda esta luz resplandecer en ellos, y que nosotros entonces sigamos firmes hasta el final. Bendiciones, Maranata, Jesús es el Cristo.